Bienvenido Julio César Falcioni, el primer invitado de este programa. Bueno, Julio, un privilegio, gracias por venir. Contame cómo estás. Bueno, gracias por la invitación. Privilegio ser el primer invitado. Y bien. Recién llego de unas vacaciones que me tomé y por fuera del país y tranquilo, descansando un poco y mirando mucho fútbol. Se habló de interés de Gimnasia, de Ferro, de Banfield en este último tiempo. ¿Fueron ciertos esos rumores? ¿Te juntaste a hablar con alguien? Sé que hubo algún interés de algunos equipos. Con el único que me junté un ratito fue con la gente de Ferro, pero no estábamos de acuerdo en las necesidades de lo que necesitaba el club y lo que quería hacer yo. Sos hincha de Vélez, se Sí. sabe. ¿Cómo ibas a manejar eso de por ahí afrontar Ferro, que es un rival directo de Vélez? Sí, pero el trabajo, ¿viste? O sea, el trabajo uno tiene que respetar la pasión del hincha, pero sabiendo de que está representando a otro equipo. Y en este caso, yo siendo hincha de Vélez, creo, no lo sé, tendría que mirar la estadística. Creo que Vélez es el equipo que más veces le gané como técnico en los diferentes equipos donde dirigí. Tanto sea en Olimpo, en Banfield, en Independiente, en Colón, en casi todos los equipos, en Quilmes, en casi todos los equipos que dirigí, tuve el enfrentamiento con Vélez y me tocó salir airoso, pero por eso, una cosa es el respeto que uno tiene sobre la institución. Jamás gritaré un gol en contra de Vélez, jamás gritaré un gol en contra de Banfield, que me ha pasado. Pero uno necesita trabajar, necesita estar activo y la pasión en ese momento de uno la deja de costado y respeta la del hincha. ¿Con la gente de Banfield no te juntaste? Que por ahí fue No. un club que más se habló de... No, se juntó mi representante, pero se juntó un rato a una mañana. Y a las 2 de la tarde como que ya había contratado otro técnico, como que me parece a mí que la charla fue un poco De compromiso. de compromiso, porque conmigo no, ni siquiera un llamado telefónico. Lo único que habló conmigo fue Cristian Luchetti, para preguntarme si tenía ganas. Le dije que sí. Bueno, al otro día se juntó mi representante, pero no hubo más que eso. O sea, yo todas las veces que tuve alguna propuesta de trabajo, primero se juntaban conmigo y después veíamos las condiciones económicas. A mí me parece que lo más importante siempre es la parte deportiva y después en la parte económica, si los dos estamos de acuerdo en la formalidad del trabajo, seguramente nos pondremos de acuerdo. Julio César, tu padre, tuvo un breve paso por Barraca Central. Sí. ¿Por ahí nace tus ganas de ser futbolista? No, mi papá, dicen todos los amigos, yo no lo vi jugar. Pero todos los amigos de mi viejo dicen que era un fenómeno, jugaba bárbaro. Pasa que en esa época era duro, eran 7 hermanos, tuvo que salir a trabajar desde muy joven. Y bueno, después, viste, era más importante llevar el pan a su casa que el deporte. Y en esa época el fútbol no se pagaba lo que se paga hoy día. Entonces, sí, era apasionado del fútbol, siguió toda mi carrera hasta que fui técnico. Cuando fui técnico ya dejó de ir a la cancha. En 1976 debutas con Vélez y en 1980... 22 de febrero. Sí. Y en 1981 te compra América de Cali. Sí. Según ciertos portales colombianos, es por una actuación en un partido entre América de Cali y Vélez con Uribe Copa de DT. Libertadores. ¿Qué te acordás de ese partido? No, los dos partidos salieron 0-0. O sea, quiere decir que no hice macanas. No te hicieron gol. Los arqueros siempre alguna cagadita nos mandamos. Pero no, al club, Bilardo era el técnico de la selección colombiana.
Y el presidente de la América, que tenía buena relación con Bilardo, le preguntó a alguien con futuro, con expectativa de poder estar muchos años, cosa que yo no pensaba. Y me recomendaron, vinieron a Vélez, me compraron el pase, arreglamos la transferencia. Yo pensé que iba a ir por un año. Me quedé casi 10. Fueron pentacampeones del fútbol colombiano. El único en la historia. El único en la historia, de 1982 a 1986, y llegaron a 3 finales de Copa. Y en el 87 fuimos subcampeones. Y llegaron a 3 finales consecutivas de Copa Libertadores. Sí. ¿Eran el mejor equipo del continente en esa década? Sin ninguna duda. Yo creo que fue un equipo que permanentemente se fue renovando y cambiando una modalidad. En Colombia, en los años 70, había mucha gente que iba a los últimos años de su carrera a jugar o a terminar su ciclo de jugador. Y bueno, la gente que tomó América cambió esa modalidad y empezó a llevar gente mucho más joven. Yo fui con 24 años. Entonces, eso hizo de que vinieran jugadores como Roque Alfaro, como Ricardo Gareca, como Roberto Cabañas, jugadores de alto prestigio, de gran nivel a nivel selecciones, y el equipo se fuera fortaleciendo año a año. Quiero que repasemos esas 3 finales de Copa Libertadores. La primera en 1985 contra Argentinos Juniors. Gana Argentinos 1-0 en el Monumental en la ida. Ustedes ganan 1-0 en la vuelta. Después van a penales. Van a desempate. Y después terminan penales en Asunción. ¿Qué te acordás de ese partido? 2 partidos muy parejos, tanto en la cancha de River como el de Cali. Los dos a diferencia de 1-0 para el equipo local. Y de ahí en 48 horas tuvimos que ir a jugar a Asunción. Un partido muy parejo. El argentino estaba Batista, Borghi, Holguín. Era un gran equipo también. Y tuvimos que ir después de 120 minutos a patear los penales y erramos uno y perdimos. Estaba mirando el otro día esa tanda de penales. Para América de Cali patea Gareca. Sí, el primero. ¿Qué es para vos Gareca? ¿Es como un hermano? Somos amigos, tenemos una relación de amistad de muchos años. Bueno, jugamos juntos en el América. Jugamos juntos después en Vélez. Y mantuvimos una relación de amistad de familia durante muchos años. Al año siguiente, el rival es River en la final. Sí. Pierden 2-1 en Cali y después pierden 1-0 en el Monumental. Más allá del partido y las sensaciones que te dejan, ¿es verdad que los apretó la barra de River antes del partido de vuelta? Sí, el día previo. Bueno, pero son... la Copa Libertadores en esa época era muy diferente a la que es ahora. Cada partido, primero que jugaban los campeones y los subcampeones. Segundo que de cada país, ¿no? Entonces el enfrentamiento era más duro, era más competitivo. Y después cada partido de Copa Libertadores era una pequeña guerra. Y antes, en los años 60, había sido peor. Pero, bueno, uno tenía que tratar de dejar pasar todas esas cosas y tratar de seguir adelante con el partido, con el entrenamiento o con lo que fuera. Eso fue en la previa el día anterior al partido. Hubo un trasfondo importante porque vino el embajador de Colombia en Argentina al hotel y casi que el partido se tiene que suspender. Pero de ese tipo de cosas pasaron una vez en el entretiempo de un partido que entrábamos al túnel, estaba la barra en el túnel y nos dieron hasta para que tenga. Pero bueno, son las cosas que pasan. En el 87 es esta tercera final con Peñarol. Ganan 2-0 en la ida en Cali. Ganamos 2-0, perdimos 2-1. 2-1 en Montevideo y con el formato que se hace al año siguiente hubiesen sido campeones. Ahí automáticamente. Pero bueno, se cambió. Tuvimos que viajar y jugar a las 48 horas en Santiago. También a 120 minutos.
Y en el último minuto del suplementario nos convirtieron en el gol. Te iba a decir, minuto 14:58 de 15. Sí, por ahí 15, sí. ¿Qué te acordás de ese gol que me imagino que es uno de los momentos más difíciles de tu carrera? Lo volví a ver después de muchos años porque fue un golpe importante. Teníamos mucha ilusión todos en que América fuera campeón. Pero bueno, es uno de los equipos que estuvo 4 veces en finales de Copa Libertadores y nunca pudo ganar. Hiciste 5 goles en América de Cali. Sí. Hasta 2013 fuiste el arquero que más goles convirtió en el club. ¿Qué recordás de esos goles? ¿Pateabas penales? ¿Pateabas tiros libres? Pateaba penales, sí. Había habido una secuencia de compañeros que habían errado. Yo entrenaba siempre en patearlos. Y un día el técnico me dijo, ¿te animás? Y digo, sí, sí hay. Y bueno, estábamos jugando las finales del torneo colombiano. Hubo un penal sobre la hora para América, íbamos 0-0 y me tocó patear. Y a partir de ahí pateé esos hasta que me tocó errar. Los hermanos Rodríguez Orejuela eran dirigentes de América de Cali. Uno de ellos. Y al mismo tiempo eran integrantes del cártel. ¿Te tocó vivir alguna Eso no lo sé. ¿Te tocó vivir alguna situación de peligro? No. No, nosotros... Don Miguel fue la persona que vino a comprarme acá, a Vélez. Él vino en representación de la América a comprarme a Vélez. Y era el vicepresidente del club en ese momento. O sea, uno no tenía ni idea del personaje que era. Y un personaje que andaba, o una persona que estaba en la cancha, que iba a ver los partidos, que andaba en la ciudad en forma normal. O sea, vos eras ajeno a todo lo que se hablaba en ese éramos momento. ajenos a todo lo que había alrededor. El club, los jugadores éramos ajenos. O sea, el club podía contar con la adquisición de algunos jugadores importantes, pero a partir de eso el club era quien nos pagaba los sueldos y esas cosas. ¿Es verdad que te regalaron una casa por atajar 2 penales? No, sí. En una final de torneo, sí. En... Uno a los 20 minutos del segundo tiempo y otro a los 44. Ganamos 1-0. Y el premio fue la casa. Y el premio extracontrato fue... Yo quería comprar una vivienda en Cali. Estaba cansado de alquilar. Hacía ya 8 años que estaba viviendo, 7 años que vivía en la ciudad. Y como inversión quería tener una propiedad. Más allá del auto, ¿viste? Y bueno, entonces se juntaron un par de amigos de Don Miguel y me dijeron, sabemos que te querés comprar una casa, te vamos a ayudar a comprarla. Y bueno, me ayudaron. En el 89 le ganan 3-2 a Independiente de Medellín en Medellín. Y sucede algo bastante dramático, que es que asesinan a Ortega, el árbitro del partido, que anula un gol de Chilena faltando 2 minutos casi. ¿Es verdad que cuando llegaste a Cali pensaron que te habían matado a vos? No. Te tengo que corregir. Ganamos 2-1 en Cali, en el partido de ida y vuelta en la parte final. Y empatamos 0-0 en Medellín. Había muchas apuestas, muchas cosas de que a la América lo iban a eliminar. Con ese 0-0 pasamos. El gol ese que vos comentás lo habían anulado en Cali. Y nada, pasamos por un lugar y vimos un remolino de gente. Y después nos enteramos que habían matado al árbitro. Y ahí se suspende el torneo y ahí yo decido venirme para Argentina. Te iba a preguntar justo eso. ¿Esa es la decisión final para volver a...? No, lo que pasa es que a mí en ese momento me llama Bilardo para la selección. De hecho, me tocó con el campeonato suspendido en Colombia. No había representantes en Copa Libertadores. Ese año Colombia no participó de la Copa Libertadores. Me tocó estar citado con la selección y me parecía que tenía la posibilidad de ir al Mundial. Me tocó viajar, fuimos de gira por Mónaco, Estados Unidos, Guatemala. Fuimos a varios lugares con la selección. Me tocó jugar. Y
A partir de eso pensé que podía tener un lugar para el Mundial 90. No fue así, pero ese semestre que volvió a comenzar el fútbol en Colombia, yo me quedé acá. Sí, mi pase pertenecía a la América. Me quedé acá y bueno, entrenaba en el predio de AFA y a último momento quedé fuera de la selección. ¿Te dolió no haber ido a Italia 90? Sí. También sos periodista deportivo, de hecho estudiaste la carrera con Bilardo, Sí. que es justamente quien era tu técnico en la selección argentina. Tuve los dos. Tuve a Menotti en los años 79, después que Argentina fue campeón del mundo. Y tuve a Bilardo 10 años después. ¿Llegaste a ejercer la profesión en algún momento? No, hice alguna cosita, pero no. En ese momento yo tenía una distribución de ropa deportiva. Había hecho el curso de técnico. Y empecé a intentar ver el fútbol desde otro lugar. Y hice el curso de periodismo deportivo. Después empecé a trabajar en el fútbol y ya como que el periodismo lo dejé en segundo plano. Banfield asciende en el 2001, vos no estabas todavía, llegás en el 2003, clasificás a esa primera Copa Libertadores de Banfield y llegás a cuartos de final, que es cuando Banfield pierde con River. ¿Ese fue tu primer gran logro como técnico? ¿O por ahí valorás más lo hecho con Olimpo después de 6 meses sin competir? No, primero me había tocado dirigir Vélez, donde clasificamos, en ese momento creo que era la Mercosur, clasificamos a la Libertadores y a la Mercosur con el equipo. Después me tocó ir a Olimpo, donde iba a ser muy difícil el emprendimiento, porque había estado mucho tiempo sin jugar, había que rearmar toda la estructura del club, pero lo hicimos bien y conseguimos el mantenimiento de Olimpo en primera. De hecho, creo que fue la mejor campaña de Olimpo en primera. Y bueno, y ahí cuando me llama Banfield y decido ir al club, tenía otras ofertas, pero decidí ir al club y empezó un camino muy lindo. Después de Banfield vas a Independiente y ahí te encontrás con un Sergio Agüero de 17 años, recién campeón del Mundial Sub-20. ¿Es cierto que lo llamaste y le preguntaste si se animaba a usar la 10? ¿Cómo fue esa conversación? Y porque los directivos me preguntaban a quién le vamos a dar la 10. Entonces yo le dije, espera. Con todo lo que conlleva la 10 Independiente. Por eso, le dije, espera, déjame pensar. Y entonces en lugar de pensar fui y le encaré a Sergio y le dije, ¿te animás? ¿Tenés vos para bancarte esto? Y se animó. Sí. Jugador de alto nivel. Ese Agüero... En ese equipo apareció Viglia, apareció Ustari, aparecieron varios jugadores que después fueron importantes a nivel internacional. ¿Tuviste algún Agüero? Bueno, también a James Rodríguez. ¿Fueron los mejores que te tocó en cuanto a talento dirigir? Jugadores, yo digo, diferentes, ¿viste? Muy jóvenes, a los cuales había que terminar de formarlos, terminar de hacerlos profesional. Y fueron jugadores de excepción, tanto en Banfield con James, muy joven, y con Sergio. Después me tocó Rodrigo Palacio, he tenido suerte en ese sentido, que me ha tocado formar y trabajar con algunos jugadores de excepción. En algún momento, no me acuerdo qué mundial era, no recuerdo eso, pero había como 5 o 6 jugadores, Ustari, Agüero, James, Paleta, varios jugadores que había yo dirigido, que habían pasado por mis manos casi desde juveniles y que estaban todos compitiendo cada uno en su selección. Después de Independiente viene Colón, viene Gimnasia y ahí arranca tu segundo ciclo en Banfield, que es el más recordado quizás. Quiero ir a unos días antes de firmar ese contrato. El viernes previo, Portel, que era el presidente de Banfield en aquel momento, sale al aire con Mariano Clos y dice que no había chance de que vos seas el técnico de Banfield. El lunes ya eras técnico de Banfield. ¿Qué pasó? Sí, fue algo gracioso. Gracioso desde que me informan eso, me avisan que estaba hablando Portel y decía eso.
Y el domingo por la tarde estaba yendo a un negocio de electrodomésticos con mi familia, con mi señora y mi hija, porque se iba a vivir sola, a comprarle lavarropa, la heladera, a comprarle todo para amueblarle el departamento. Estoy parando en la puerta de la casa de electrodomésticos y recibo un llamado. Yo lo tenía agendado. Y entonces atiendo y le digo, se equivocó de número. No, Julio, ¿cómo está? Papá, hablamos, me dijo, me gustaría hablar con usted, porque no se viene para mi casa. Y bueno, compramos lo que teníamos que comprar. Fui a mi casa, yo estaba en Bermudas, era verano. Yo estaba en Bermudas, fui y me cambié y fui para la casa que no sabía dónde vivía. Bueno, llegué a Lomas y fue el contrato y el acuerdo más rápido que tuve en mi vida, porque llegué, estaba Baum, que era el vicepresidente, y había alguno más, Santa Marina, creo que estaba, Villar, y en 5 minutos agarré el teléfono, llamé a mi representante y le digo, vení que Carlos quiere arreglar ahora con vos. Así que vino mi representante, que es de la zona, y a las 11 de la noche ya era el técnico. ¿Cómo describís aquel equipo que logró el campeonato del 2009? Un equipo que conjugamos, primero tuvimos muy buena sintonía. Porque cuando llegamos al club estaba comprometida la permanencia del club en primera, ¿no? En cuanto al promedio. Conseguimos los puntos necesarios para salvarnos y empezamos un camino haciendo una pretemporada en Mar del Plata. Había varios jugadores de experiencia como Víctor López, el Luchetti. Yo traje a Gallego Méndez, trajimos a Batión, trajimos a Quinteros. Hicimos algunos cambios de posicionamientos en algunos jugadores, a Sorbiti, la inclusión de James, y consolidamos un equipo muy firme, muy seguro, que jugaba bien y que fue campeón. ¿Qué te lleva a poner a James de titular, a darle esa confianza con tan solo 18 años recién cumplidos? Yo lo había hecho eso unos años antes con Agüero. Lo había hecho en un tiempo antes con Rodrigo Palacio, que venía del interior, y también. O sea, nunca me afectó, fue una exigencia diferente para mí poner a un jugador joven. Lo que sí necesitaba que estuviera preparado. Lo llevamos de pretemporada, lo exigimos, le enseñamos, creo que le enseñamos unos caminos diferentes a los que estaba acostumbrado. Él era un tipo con ganche o un enlace, el 10. Y lo hicimos jugar como volante por izquierda. Mi estructura de equipo era un 4-4-2. Yo le dije, el lugar que vos tenés es este. Si no aprendés a hacer estos caminos, no vas a jugar. Y él tuvo una gran predisposición, una gran atención. Y conseguimos por ese sector izquierdo con Herbiti, Bustamante y James Rodríguez, un potencial muy importante en el equipo. ¿Te sorprendió después lo que fue su carrera, aquel Mundial 2014? Mira, yo vi en una entrevista a mitad de año cuando me preguntaron, estaba Roberto Perfumo, estaba trabajando ahí. Y me dice, escúchame, ¿qué opinas de James? Porque ya estaba sorprendiendo a todos. Yo, mira, es un jugador que no tiene techo, Roberto, le dije. No sé dónde va a terminar, porque la verdad, nunca supimos dónde termina, cada vez fue más alto. Tiene todas las condiciones, y si él sigue en esta situación de trabajo, de seriedad, de esfuerzo, seguramente va a llegar lejísimo, pero no sé decirte, bueno, llegó a ser goleador de un mundial, llegó a ser capitán de la Selección Colombia, jugar en el Real Madrid, jugar en la Liga Francesa, la Liga Española, la Liga Argentina, la Liga Portuguesa, en la Liga Inglesa, en todos lados. Entonces quiere decir que no estaba equivocado, era un jugador diferente.
Quiero ir a esa definición del campeonato, el partido entre Newell's y San Lorenzo, bueno, Banfield, Boca. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste esas horas previas? Y con mucha ansiedad. Primero porque había sido campeón como jugador, pero no como técnico. Y estábamos ante una oportunidad histórica, sobre todo para el club, que en ese momento, 113 años de vida, no había conseguido nunca un título. Así que era una gran responsabilidad. Sabíamos de la ansiedad de la gente, teníamos que guardarnos un poquito para que esa ansiedad del hincha de Banfield no nos afectara. Y fuimos a hacer un partido ante un equipo importante como Boca en su cancha, sabiendo que teníamos la obligación casi de ganar o de sacar un buen resultado. Pero bueno, no fue así, pero el fútbol tiene eso. Premió el trabajo de ese grupo de jugadores. A pesar de no haber ganado el último partido, lo premió con un título importante en la historia del club. Después de la Copa Libertadores 2010, renovás por 2 años, pero llega la oportunidad de tu vida que es dirigir a Boca. ¿Cómo fue tomar esa decisión? No me acuerdo si renovamos por 2 años, me parece que era por 1, pero no importa. Y hablé, le dije que tenían una oportunidad de ir a dirigir Boca, que ya la había tenido varios años antes, pero no se había concretado. Y lo hablé, lo expliqué. Nos juntamos, rescindimos, terminamos el contrato en una escribanía y bueno, fui el técnico de Boca. ¿Cómo explicás la famosa frase de el mundo Boca? Es un mundo aparte. Primero porque hincha de Boca es especial. Tenés hincha de Boca por donde vayas y donde estés. Y siempre, por lo menos conmigo, han sido muy agradecidos, muy respetuosos. Es el día de hoy, después de tantos años, que en la calle, en un semáforo, caminando, recibís el saludo muy afectuoso del hincha de Boca. También porque hicimos una gran campaña, fuimos campeones invictos del torneo, ganamos la Copa Argentina y llegamos a la final de la Copa Libertadores. Entonces, Boca yo digo que es especial. Cuando uno dirige Boca, hace como un máster. Porque en ese momento, ahora no, porque ahora trabajan en el predio de Ezeiza, pero en ese momento trabajábamos en Casa Amarilla. Había que cuidarse de hasta lo que uno hablaba y hacerlo de espalda a la tribuna, porque ahí estaban todos los periodistas y toda la gente, para que a uno no le leyeran los labios. Entonces, en todo sentido fue una gran experiencia, muy linda. ¿Te aconsejó alguien antes de firmar con Boca? Y hablé con varios, me asesoré de lo que era el mundo Boca. ¿Y sí. qué te dijeron? ¿Esto mismo que No. Yo me propuse tratar de ser muy justo en las decisiones, traté de en cada conferencia hablar lo justo y necesario. No dar muchos títulos para el otro día no ser tapa de ningún diario ni de nada. Y le metimos mucho trabajo con todo mi cuerpo técnico. Fuimos potenciándonos a medida que fue pasando los partidos y de esa manera conseguimos un gran rendimiento. ¿Es cierto que todos los días, a todas las horas tenías canales de televisión, periodistas abajo de... El técnico de Boca es especial. Alguien en ese momento me dijo, viene el Papa, viene Cristina, en ese momento presidenta, y después viene el técnico de Boca. Así que había que estar siempre casi con el moñito puesto, ¿no? Como para... Pero no, tranquilo, a veces salía de mi casa y había 2 o 3 móviles de televisión en la puerta, y yo le decía, muchachos, acá no, vamos al club, en el club los atiendo, pero acá no. Y bueno, bien, con mucho respeto hacia el periodismo y respetando también el lugar que yo ocupaba. 6 goles en contra en 19 partidos, 33 partidos invictos llegaste a estar. 1-2 en contra. 1-2 en contra. Propios. Campeón del torneo de apertura 2011 y de la Copa Argentina, y también finalista de la Copa Libertadores.
¿Crees que se valora bien tu Y paso casi por Boca? bicampeones. Y casi bicampeón. Y casi bicampeones. Con el tiempo se fue valorando. Como en casi todos los lugares donde estuve, con el tiempo valoraron el trabajo. Valoraron la aparición de jugadores jóvenes. En esa época aparecieron jugadores como Sánchez Miño, Golazo, Herbes, Paul Fernández, Blandi, jugadores que después fueron importantes. Y con el tiempo después se van valorando las cosas que uno hace. Yo siempre digo, viste, el hecho de haber vuelto un par de veces a Independiente, un par de veces a Banfield, un par de veces a Colón, significa que más allá de haber ganado o perdido, Se hicieron las cosas bien. se hicieron las cosas bien, con responsabilidad, con seriedad, y el trabajo fue lo que siempre me guió. Previo a la vuelta con Corinthians, un familiar de Román Riquelme dice que era el último partido de él en Boca. ¿Crees que eso afectó al resultado o no? Yo después de tanto tiempo no tengo ganas de hablar de todo eso. Sí, seguramente había jugadores muy golpeados, pero bueno, cada uno sabe lo que hace y lo que deja de hacer. Y como ex técnico de Boca, ¿cómo lo ves a Boca más allá del resultado en el Mundial de Clubes? Ha tenido muchos cambios y ahora seguramente van a haber más en cuanto a plantilla. A mí nunca me gustó opinar de los clubes en los cuales no estoy, de los cuales pasé. Vos no me habéis escuchado opinar de Banfield, ni de ningún equipo. Trato de no perturbar el trabajo de los directivos ni el trabajo del técnico que esté en el momento. Y lo que viví, lo que pasé, si no lo dije en el momento, me lo guardo para mí. En 2017 te toca vivir uno de los momentos por ahí más difíciles de tu vida, no solo de tu carrera, que es cuando te diagnostican el cáncer de laringe. ¿Cómo fue ese momento? Y nos fuimos a almorzar con algunos directivos de Banfield y les dije, mira, no sé el año que viene qué equipo voy a dirigir, ¿no? Si en el cielo, en el infierno. Pero se reían porque en teoría, en la previa, yo presentía que tenía algo importante. Pero no me habían diagnosticado algo importante. Era algo sencillo de un par de horas. Resulta que la operación duró 13 horas, que fue muy importante el post-operación, con terapias y con mucho tratamiento de rayos y de quimio. Y ahí cambió la vida de uno, porque primero me cambió la voz. Y a ese vozarrón que tenía yo, al cual me tuve que adaptar ahora. Pero toda la dinámica de la familia la cambió también, entonces fue un momento complicado, difícil, que lo llevé adelante con el acompañamiento de mi mujer y de mis hijas. ¿Aceptabas por ahí en ese momento el cambio de voz o te costó? Es que no tenía voz, no tenía nada cuando postoperatorio. Después fue apareciendo. Trabajé mucho con fonoaudiología, tuve que aprender a comer, tuve que aprender a tomar. Arrancar desde cero. Cucharita, arrancar como si fuera un bebé. Bueno, en eso me ayudó mucho la familia. En ese momento, o cuando también fallece tu esposa, ¿te llega algún mensaje que te sorprende y decís, mira? Tuve muchos momentos muy feos. Y yo estaba trabajando en Independiente en ese momento. Estábamos por jugar Con estudiantes. con Estudiantes los cuartos de final. Y momento muy feo. 48, 72 horas de eso teníamos que jugar. No tenía ni fuerza ni ganas de ir a la cancha. Pero mis hijas me empujaron para que volviera a estar activo. Y bueno, fui al hotel, que el equipo estaba concentrado, me uní con los muchachos, hablamos y me fui a la cancha. Pero sí, muchos mensajes de muchos sectores del fútbol, de todos los lugares, política, que pensar que yo nunca estuve en política en ningún lado, ni en los clubes, ni en la nacional. De todos los lugares hubo
acercamiento de la gente, la verdad. Me sentí muy gratificado a pesar del mal momento que estaba viviendo. Como colega, te voy a preguntar, ¿te gusta Emiliano Martínez, sus formas, su estilo? ¿Eras parecido? Sí, ataja bien. ¿Eras parecido? Yo atajaba bien, pero este ataja muy bien. Ataja muy bien, aparte está muy seguro. Ha sido el arquero de la selección en estos últimos tiempos, demostrando una categoría y una seguridad, y ese trabajo en el fútbol inglés que él tiene lo ha hecho madurar de una manera muy importante. En 2019, Banfield juega con Gimnasia en la cancha de Banfield y termina el partido y te fundís en un abrazo muy emotivo con Diego. Y ahí surge la frase de "el fútbol nos da vida", que es una frase Sí, maradoniana. la verdad. ¿Cómo se Salió de adentro, ¿viste? Yo me había terminado el partido y yo me había ido para el vestuario. Y vienen a buscarme y dicen, está buscando Diego. Bueno, volví a salir. Y bueno, nos encontramos con Diego. Con Diego tuvimos siempre una relación especial de buena onda. Tuvimos la selección juntos. Le atajé 2 penales. Y en algún momento, cuando éramos muy jóvenes, que entrenábamos con la selección en la época de Menotti, estoy hablando, 70 y algo, todavía ninguno de los dos habíamos ido. Volvíamos en taxi de AFA, porque vivía en Paternal, yo en Villa del Parque, volvíamos en taxi juntos para no gastar 2 taxis, gastábamos en uno y lo pagábamos a media. Y una alegría verlo, haber convivido con él y haber pasado esos ratos. Al poquito tiempo fuimos a jugar a la cancha de Gimnasia, Antes de la pandemia. También estuvimos con él. El ayudante de campo era Gallego Méndez, o sea que había una relación de... Me acuerdo que estuvimos en el vestuario de él como 1 hora y pico hablando a ver si se jugaba, si no jugábamos, y hablando de un montón de cosas que habíamos vivido como jóvenes. Porque como jóvenes nos cruzábamos a veces, no en la cancha, sino de noche, saliendo a la tarde-noche. Y bueno, riéndonos, pasándola bien y después conocer el triste final. En ese intercambio en la cancha de Banfield, él te dice, vos me atajaste 2 penales. Sí. ¿Cómo fue? Tuve una suerte bárbara. Te iba a decir, tuve un culo bárbaro. Atajé 1 en el primer tiempo. Y 1 en el segundo tiempo. Y ganamos 1-0. Partido ideal del arquero. ¿Cómo te enterás del fallecimiento de Diego? Y llegué a casa y me enteré. Mi mujer, que estaba en vida todavía, me comenta lo que estaba pasando y sorprendido porque, viste, Diego salió de tantas que uno parecía que era Invencible. Pero bueno, como que a todos nos toca. A veces se toma a los periodistas y al protagonista, más allá de si es futbolista o no, como enemigos. No. Vos tenés una gran relación con Gastón Edul. Y cuando él estaba en Bake Off, le mandaste un audio diciéndole que no sabía hacer una torta. Él dice que vos lo ayudaste mucho en su carrera. ¿Cómo surge esa relación? No. Empezamos a conversar. Yo nunca tuve ninguna... Sé que cada uno tiene su trabajo. Escucho muchas cosas. Que las acepto. Las puedo entender. Pero... trato de no... de a todos compartir con todos de la misma manera. Con Gastón hubo una buena relación. Conocí al hermano con anterioridad. Y bueno, a partir de ahí, cada vez que venía lo atendía y siempre con respeto y con sabiendo de que él también estaba haciendo su primer gran inicio en un equipo grande como Independiente y nunca pensé en ayudarlo, siempre pensé en darle la información que necesitaba. A tus equipos los tildan de defensivos a veces, o de que no juegan bien al fútbol, entre comillas. ¿Qué opinión te respecta a eso? ¿Qué es jugar bien al fútbol para vos?
ganar. Simple. Así de simple. Y en cuanto a los planteos por A ahí, los juegos, bueno, todos tenemos diferencias en lo que buscamos del formato de juego. No todos tenemos la oportunidad de tener jugadores de 100 millones de euros dentro de la cancha. Y cada uno en los equipos, yo nunca dirigí selección. En sus equipos uno se va adecuando al presupuesto que tiene y al plantel que tiene. De esa manera tiene que hacerlo rendir de la mejor manera, tanto sea en la búsqueda del resultado como en el funcionamiento. Que el hincha esté conforme, contento y no te eche el directivo. Pues cuando no ganás, el único que se va es el técnico. Entonces, hay que buscar formatos de juego que fortalezcan al grupo de jugadores que tenés. A veces desde afuera se puede ver, o el hincha o el periodista analiza determinada cosa, la realidad del día a día marca otra. ¿qué conlleva? No soy defensivo, me gusta tener un equipo equilibrado. Ahora se usa mucho esa palabra, yo la uso desde el 2000. Un equipo equilibrado, donde los esfuerzos sean parejos, donde la ocupación de espacio sea obligación de todos. Vos fijate, River, Mastantuono tiene que venir a ocupar un espacio. Colidio tiene que venir a ocupar un espacio. Bueno, eso yo lo vengo pregonando desde los principios de los 2000. Pero bueno, eso me tildo de ser defensivo. ¿Qué conlleva ser director técnico, más allá de lo que es táctico, manejar un grupo de 30 futbolistas por ahí? Vos tenés el dirigente o el presidente del club te da la posibilidad de ser su gerente. Dentro de ese gerenciamiento tenés un montón de vías a las cuales tenés que tratar de conducir para que el trabajo sea homogéneo y de buenos resultados. El técnico tiene que estar ocupado de un montón de situaciones, no solo del plantel de jugadores, sino del trabajo de los médicos, del trabajo de los kinesiólogos, del trabajo de los utileros, de la alimentación, del nutricionismo. Hay un montón de ítems de los analistas del video. O sea, hay un montón de ítems que cada vez se van agregando más. Por eso los cuerpos técnicos cada vez son más grandes. Entonces uno va dividiendo un poco las funciones. Pero el trabajo del técnico es un trabajo de 24 horas, porque vos estás en tu casa, estás pensando lo que vas a hacer mañana, cómo lo vas a preparar, cómo lo vas a decidir, y por ahí la llegada de otros jugadores que a lo mejor no están bien porque están engripados o porque no se recuperaron de las lesiones, te hace cambiar gran parte del trabajo. Entonces tenés que estar preparado para poder solucionar todas esas cosas. Y el técnico tiene que decidir en cuestión de minutos el trabajo de un equipo. Yo siempre digo, vos sos suplente en mi equipo, yo te meto y hoy haces 2 goles. Próximo partido te meto y de titular, porque hiciste 2 goles, pensando en eso, y a lo mejor te tengo que sacar en el entretiempo. Y todo pasa por el rendimiento, la preparación, la concentración y el momento de cada uno de los jugadores que elegís. Y también es un trabajo complejo en relación a si los resultados no acompañan, el primero en irse es el técnico. Pero es así, mira, cuando yo era jugador, yo tenía que firmar el contrato y me iba del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Sabía que iba a estar ahí. Y me iba con toda la familia. Como técnico, cuando empecé a ser técnico, no sabes si vas a estar 12 meses, 10 meses, 8 meses o 1 mes. Hoy cambió mucho eso. Entonces no podés tampoco trasladar toda la familia, hacer un cambio en el momento de escuela de los chicos. Tenés que, muchas veces, la mayoría de las veces, irte solo porque no sabés el tiempo que va a durar. Uno siempre va con la expectativa de ser campeón. Yo cada club que dirigí, inicié el trabajo pensando en lo más grande.
Después lo que hagamos, los resultados, el rendimiento, marcará para qué estamos, pero la ilusión siempre fue la mayor. ¿Qué te quedó pendiente en tu carrera, tanto de jugador como de entrenador? De entrenador no te quiero retirar todavía, pero... No sé, siempre hay cosas pendientes, siempre hay cosas por las cuales uno se puede motivar para poder seguir adelante. Me tocó ser, en mi carrera como jugador y técnico, 8 veces campeón. Me tocó ser 7 veces subcampeón. O sea, sé los halagos del triunfo y sé los dolores de la derrota. Pero siempre te pones nuevos objetivos para poder trabajar, para poder estar ocupado, para tener la cabeza bien, más allá de que por ahí llegan momentos en la vida que querés disfrutar. Pero el trabajo, los que nos criamos en base a eso, mi viejo me enseñó eso, y él lo hizo toda la vida, y como que fue algo que pregonó. Yo quiero hacerle honor a eso de poder trabajar, pero no me desespera, no me apura, analizo, veo y sigo aprendiendo. Este primer programa quiero que lo cierres vos y me digas quién es Julio César Falcioni. Un tipo simple. Hoy está en otra etapa de la vida, tratando de acompañar un poco más a los nietos. Tengo 4 varones que todos juegan a la pelota, juegan bastante bien, 2 arqueros. Así que... Bien. Bien, los acompaño, hoy tengo más tiempo. Trato de estar más tiempo con mis hijas, cosa que el fútbol en algún momento no me lo permitió. Imagínate que yo conocí a mi segunda hija cuando tenía 28 días de nacida. Así que... porque no pude viajar. Así que... tratando de compartir esos momentos, tratando de disfrutar un poco todo lo que uno fue cosechando en la vida, con amigos, con gente con la cual se relacionó, y sintiéndome muy respetado, porque creo que siempre fui un tipo en la vida y en el fútbol de trabajo, y cuando vos trabajás, más allá de ganar o perder, la gente lo valora. Gracias por venir, Julio. Gracias a vos.